Bienvenidos y bienvenidas a Experiencias en Psicoterapia Breve Estratégica. Hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros que le damos la bienvenida. Bienvenido, Estefano. Hola María y hola a todos. Gracias a todos por conectaros una noche más, un lunes más al estar aquí. Y bueno, pues hoy hablaremos de un tema muy interesante, Estefano, el arte de hacerse preguntas, ¿no? y de hacernos. Pero antes de empezar y que mientras que se van conectando los compañeros de España, Italia y Latinoamérica, me gustaría poder presentarte para aquellas personas que te vean por primera vez. Estefano es el director operativo del Centro de Terapia Estratégica de Arezzo, es psicólogo, psicoterapeuta y especialista en hipnosis. Además, trabaja como formador internacional del centro, no solamente dando clases en el máster clínico, sino también en el máster empresarial, tanto en Italia como en las demás sedes didácticas donde el centro tiene formación y tiene máster. Es especialista en liderazgo por la Universidad Just de Roma, además de asesor de empresas multinacionales y coach de top manager, atletas, artistas, aparte de un gran experto en Aikido, ¿no? y autor de numerosos libros, ahora mismo recientemente publicados en España, 2 de ellos, ¿cierto? Sí, verdad, verdad. Han salido dos. Bueno, uno va a salir mañana, creo. Vale. Pragmática de la comunicación digital, que muy breve, ¿no? También tendremos la oportunidad de aprender contigo sobre el tema, muy actual y muy, ¿no? Muy en auge. Y el próximo que saldrá, me dices mañana, ¿no? Que es el del peso de las apariencias, Exacto, ¿cierto? mañana va a salir oficialmente El peso de las apariencias, este libro que hemos escrito junto a Lara 27 y Pragmática de la comunicación digital ya ha salido desde hace algún día y bueno, ya eso se puede comprar tranquilamente, sí. Bien, pues nos saludan y te saludan igualmente Roger, Isamara, Esther. Y bueno, sin ánimo de quitar mucho más tiempo para poder profundizar en el argumento de hoy, valga la redundancia, tengo que hacerte, ¿no? Unas preguntas, este, ¿vale? Para poder introducir la temática. Entonces, el porqué de el título me gustaría, ¿no? Saberlo y que nos pudieras contar un poco más y por qué es tan importante hacernos preguntas. Bueno, antes de todo, sabéis que las experiencias estratégicas, ¿no? Que todos los lunes hacemos desde hace ya 3 4 años, ha empezado Ujú. este format en plena pandemia. Que siempre lo hacíamos en italiano, pero hemos decidido también volver a hacerlo en español. Así que tú no sabes, María, pero muchísimos de la gente que nos ve en italiano nos ha escrito muchos mensajes o muchos correos diciendo, pero ¿por qué estáis haciendo experiencias estratégicas el lunes en español? Tenemos que aprender español, así que todo. Bueno, genial, ¿no? Eso es siempre hay un buen motivo, ¿no? No, pero sobre todo porque nosotros tenemos muchísimas sedes en todo, bueno, en España, en toda Latinoamérica, así que la terapia breve estratégica, todo el enfoque estratégico, bueno, tenemos muchísimos estudiantes y personas que quieren aprender eso, que hablan español. Entonces, es un deber hacerlo también en español y no que toda la gente tenga siempre que traducir en YouTube las experiencias estratégicas que hemos hecho en italiano. Cierto. El porqué de este título, bueno, eh, porque hablando de terapia estratégica, de terapia breve estratégica, hablando de coaching, hablando de problem solving, o sea, de todo el mundo estratégico, hay siempre una redundancia. La redundancia es la comunicación. Sabéis, ¿no? Que tenemos 3 pilares para hacer una buena intervención estratégica. La primera es la parte técnica, que en la parte clínica puede ser el protocolo, o en la parte de coaching conocer muy bien el problem solving y la gestión de las emociones y todo eso. O sea, una parte técnica, una parte de la comunicación y una parte de la relación. Esos 3 son 3 pilares que nos permiten de hacer una buena intervención estratégica. Pero una persona puede conocer muy bien la parte técnica, Ujú. pero si no sabe gestionar la parte de comunicación y entonces la parte de relación, seguramente la intervención no puede ser eficaz. Como al mismo tiempo, una buena comunicación y una buena relación sin la parte técnica no va a funcionar. O sea, funciona desde una perspectiva relacional, pero no funciona desde una perspectiva de eficacia. Así que una buena intervención estratégica, que sea esa en el tema, digamos, en el ámbito más clínico o más de coaching o más
de hacer una consulta a nivel empresarial, necesita estos 3 niveles. Y entonces hemos decidido hoy de hablar del nivel intermedio, o sea, de la comunicación, uno de esos pilares. Comunicación que para nosotros, una buena comunicación estratégica coincide con una buena persuasión estratégica. Y eso es muy importante porque muchas veces, sin darnos cuenta, cuando hablamos, nosotros intentamos más afirmar que preguntar. Pero si empezamos una frase, por ejemplo, afirmando un pensamiento o una intervención afirmando algo, o sea, eso es así, o eso no es así, cualquier cosa sea, en Sí. realidad no estamos en el mundo de la persuasión, estamos en el mundo del convencimiento. Y nosotros sabemos muy bien que desde una perspectiva del constructivismo radical, Ujú. una realidad puede ser verdadera para una persona y falsa para otra. Así que si yo voy a afirmar algo diciendo, eso es así, una persona puede creerlo, pero también no creerlo. Ujú. Si lo cree, muy bien, estamos ganando, estamos convenciendo a la persona. Pero si la persona dice, para mí no es así, es de otra forma, ya la relación no está funcionando. Y un tema muy importante, o sea, un concepto muy importante que hay que entender es esto. La relación es siempre subordinada a la comunicación. Así que si vosotros queréis cambiar vuestra relación con una persona, la única manera es cambiar la tipología de comunicación que estáis haciendo con esa persona. Y muy probable que si tenéis un conflicto con una persona, sin darnos cuentas, lo que puede pasar es que afirmamos más que preguntamos. O sea, estamos en el mundo del convencimiento. Una persona tendrá que aceptar vuestra propuesta. Si nos movemos en el mundo de la negociación, en el mundo de solucionar conflictos, de solucionar problemas, y entonces estamos en el mundo de la persuasión, la primera regla de una persuasión estratégica es hacer preguntas. O sea, ser capaces de Ujú. traducir en preguntas todo lo que nosotros queremos afirmar. Muy fácil. ¿Queréis decir una cosa? En vez de decirla, la vamos a preguntar. Y hacemos un ejemplo. Vale. Imaginamos que una persona está explicando algo y vosotros no estáis de acuerdo. Si vosotros vais a decir, oye, yo no estoy de acuerdo en eso, porque para mí es así o es de otra forma, ahí Ujú. empieza como una batalla entre la posición del otro y la posición vuestra. Mejor decir, ¿estás seguro de lo que Ujú. me estás diciendo? Para usted, para tú, lo que me estás diciendo es exactamente así, o puede ser que haya cosas que pueden ser diferentes. Diciendo así, implícitamente le estamos comunicando a nivel semántico, o sea, del concepto que transmitimos, que no estamos totalmente de acuerdo. Pero no le vamos a decir de una forma directa, no estoy de acuerdo. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros hacemos una pregunta, se generan efectos pragmáticos muy, muy interesantes. El primero es que normalmente preguntando algo bajamos las resistencias, porque la persona no tiene que computar nuestra tesis, Ujú. creando una antitesis, simplemente tiene que contestar. Y haciendo una pregunta, a nivel relacional, nosotros nos ponemos en una posición one down y el otro se pone en una posición one up. Si yo te pregunto algo, Ujú. significa que tú conoces algo que yo no conozco. Entonces reconozco a ti como un poder, unas informaciones que yo no tengo. Necesito saber qué hora es, no tengo ni el reloj ni el móvil, te pregunto, estoy caminando por la calle, te pregunto, oye, perdona, ¿me puedes decir qué hora es? Te estoy diciendo implícitamente que tú tienes una información que yo no tengo. Te estoy reconociendo como un poder que yo no Ujú. tengo. Entonces me pongo one down.
y tú te pones automáticamente one up. Pero la cosa más interesante, que es la parte más estratégica de hacer preguntas, es que si tú preguntas algo, la persona para contestar necesita pensar a la respuesta. Claro. Sin darse cuenta, una persona empieza un procedimiento interior lógico, cognitivo, para contestar. Así que preguntar coincide con focalizar la atención. Mm. Es el punto fundamental. Si yo te pregunto, ¿qué hora es? Tú mueves la mano para ver el Ver. reloj, Ujú. tomas el móvil para ver el reloj, el horario, estás haciendo esta acción. Y si estás haciendo esta acción, estás distraído de otras cosas. Cierto. Entonces, sin darnos cuentas, preguntar significa mandar. Pero todo en un efecto one down. Porque si yo te reconozco que tú tienes una información, tienes un poder, entre comillas, que yo no tengo, te reconozco algo que yo no tengo, te reconozco una posición one up, pero al mismo tiempo te focalizo la atención en contestar. Entonces, ¿pensáis cuánto es fundamental a nivel de persuasión estratégica aprender a hacer preguntas? Y el primer paso es traducir todo lo que queremos decir, o sea, afirmar con una pregunta. Si aprendemos a preguntar, aprendemos a dialogar y aprenderemos a obtener casi todo, digamos, lo que queremos. Si no aprendemos a preguntar y estamos entrenados solamente Ujú. a decir las cosas de una forma directa, o sea, afirmar, lo único que vamos a aprender será que la vida será un conflicto. Si queréis bajar un conflicto, hay que preguntar, hay que aprender a preguntar. Entonces, el arte de hacer y hacernos preguntas y hacerse preguntas significa eso, aprender Ujú. a solucionar problemas con nosotros mismos, con los demás, aprender a bajar los niveles del conflicto y sobre todo aprender a relacionarnos de una forma mucho más poderosa y mucho más eficaz con las personas. Bien. Interesante. El arte de la paz, entonces, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Puede ser. Vale. Y, en esta misma línea, Estéfano, como, ¿no?, decías esa importancia, ¿no?, de hacerla con nosotros, con los demás y con el mundo. Entonces, saber preguntar y preguntarnos, ¿no?, en esta dimensión que tú estás contando, ¿es un arte o sería un aprendizaje? Digamos que son las dos cosas, en el Ujú. sentido que nosotros, el ser humano, nace ya sabiendo preguntar, en el sentido de, más que preguntar, pedir. Pensáis a un niño pequeño que recién nacido, que tiene hambre y Ujú. necesita algo, ¿no? Necesita comer. Sí, Claro, no puede hablar, no conoce todavía las palabras, no puede conectar un discurso. ¿Y qué hace? Empieza a llorar, empieza a gritar. ¿Y qué hace la mamá? O también el papá. responde. Responde, ¿qué necesitas, mi amor? ¿Tienes hambre? Y le vamos a dar que comer. Pero eso es, necesito algo, te Ujú. lo pido de una forma y tú me lo das. Te lo estoy pidiendo. El llanto de un niño es, te estoy pidiendo algo. Es una forma, ¿no? Pedir. De Ujú. ¿ok? O pensáis cuando los religiosos o las personas que creen, cualquier religión es igual, ¿ok? Oran. La mayoría de las oraciones es pedir algo al universo, algo a Dios. Oh, Cierto. por favor, que me vaya bien, Ujú. no sé qué, no sé cuánto. ¿Ok? Estamos siempre preguntando o pidiendo algo a las personas. ¿La diferencia cuál es? A las personas, al mundo, al sistema, Ujú. o a nosotros mismos también, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia verdadera? La diferencia es que hay personas que saben pedir, saben hacer las buenas preguntas y entonces van a recibir una buena respuesta. Y hay personas que no saben hacerla y entonces una mala pregunta
coincide con una mala respuesta. Mi maestro japonés, tú antes has dicho que yo practico Aikido, es verdad, son más de 25 años que Ujú, practico esta arte marcial. Bueno, tengo bastante, digamos, conocimiento en el sentido de experiencia de vida del mundo ujú, japonés. Y había mi maestro japonés que decía siempre, si las respuestas que recibes no te gustan, hay que considerar de hacer una nueva pregunta. Y es así, también Immanuel Kant decía esto en la crítica ujú, del razonamiento puro, de la razón ujú. pura, De la que razón. Mm, de la razón pura. Decía, la mayoría de los problemas no dependen de las respuestas que nos damos, dependen de las preguntas que nos hacemos. ujú, Pero así es también la duda patológica. La persona se hace una pregunta incorrecta, lo que produce es una respuesta incorrecta. Una pregunta mala no puede generar una respuesta buena. Una pregunta mala genera una respuesta mala. Y si la respuesta ujú, no es suficientemente buena, esa crea una nueva pregunta. Pero la base es mala, así que la pregunta será mala. Entonces, nosotros nacimos con la capacidad de pedir y preguntar. Después podemos aprender cómo crear las buenas preguntas. Pensáis solamente a las preguntas estratégicas que nosotros hacemos durante una terapia. Hay muchísimas tipologías de preguntas. Las preguntas abiertas, por ejemplo. ujú. En el mundo de la psicología hay muchos enfoques que dicen siempre, una buena terapia es hacer una pregunta, preguntar de una forma abierta, para que la persona pueda decir muchas cosas. Bueno, sí, desde una perspectiva puede ser correcto de vez en cuando hacer una pregunta abierta, desde una perspectiva estratégica eso puede ser un gran riesgo. ¿Por qué? Porque si la persona empieza a contestar a la pregunta abierta, Ujú, ¿qué pasa? Nosotros nos movemos por esquemas, ¿no? Esquemas sí. sinápticos. Entonces, la persona empieza a contestar a la pregunta, le sale una idea o hace una Ujú, conexión con algo diferente y de ahí conecta a otro nivel y habla de otra cosa y después se conecta a otra cosa como un ejemplo, con experiencia de vida, como un concepto nuevo y mueve la respuesta hacia otro nivel. Así que termina perdiéndose. Y eso pasa a menudo. mm, Ha pasado a todo el mundo. Empezamos de hablar de algo y al final terminamos hablando de otra cosa, aunque parezca que el procedimiento es congruente y lógico. La libertad, muy pocas personas la saben gestionar. Así que hacer una buena pregunta no siempre es hacer una pregunta abierta. Muchas veces coincide con hacer una pregunta que tiene ya adentro un porcentaje de respuesta. Esa es la pregunta estratégica. Preguntar teniendo, teniendo adentro de la pregunta la respuesta. Por eso normalmente nosotros en esta técnica que llamamos diálogo estratégico ponemos dos alternativas, ¿no? ujú. Alternativas de respuesta. ¿Es De- esto o es esta otra cosa? Así que adentro de la pregunta ya tenemos y ponemos dos alternativas que la persona puede elegir. Entonces, se puede aprender, absolutamente. Nacemos con la capacidad de preguntar y de pedir cosas, pero al Ujú, mismo tiempo podemos aprender técnicas que nos ayudan, más que hacer preguntas, a obtener cosas, a obtener respuestas. Porque eso es el tema. Si una respuesta no está ujú, bien, no os gusta, no es porque está equivocada la respuesta, es porque habéis puesto mal la pregunta. Si la pregunta, aunque sea desde una perspectiva, digamos, semántica, o sea, de concepto justa, ujú, es equivocada a nivel sintáctico. O sea, son las palabras que habéis utilizado que han generado un efecto pragmático que cambia la respuesta. Entonces la persona no contesta a la pregunta, sino contesta a las emociones que la pregunta ujú. genera. Y eso que Ya. nos abre como entendimiento, que las soluciones coinciden muchas veces con las buenas respuestas, con las buenas preguntas, perdonáis. Ujú, Pero al mismo tiempo,
los problemas coinciden con una mala pregunta Ujú. que hemos hecho probablemente a nosotros o a otra persona. Esas preguntas existenciales, ontológicas, ¿no? Sí. ¿Dónde voy? ¿Qué habrá después de la muerte? ¿Por qué he Mm. nacido así en este mundo, en esta temporada, con esta familia? Son preguntas que hacen reflexionar, pero son también preguntas que pueden poner la persona con digamos, una dinámica de reflexionar Ujú. donde no sale, como un laberinto. Cierto. Entonces, una buena reestructuración, por ejemplo, que nosotros utilizamos, ¿no? Cambiar el sentido de una situación, muchas veces coincide haciendo una buena pregunta, no hablando mucho. Hacemos una pregunta que reestructura la percepción y la persona contestando a la buena pregunta, en el hecho de contestar, se autorreestructura. Eso es un nivel de diálogo estratégico muy evolucionado, pero es así. Conocer, conocer el arte de hacer buenas preguntas también coincide con vuestra capacidad terapéutica o con vuestra capacidad de hacer coaching o problem solving. Ujú. Más un buen psicólogo es una persona, o psicoterapeuta, coach, es un profesional que hace buenas preguntas. Un psicólogo, un psicoterapeuta, un coach que verdaderamente es súper, ¿ok? Es una Sí. persona que sabe hacer la pregunta precisa para lograr el objetivo. Ese es el punto. No es suficiente hacer una buena pregunta. Es necesario hacer una buena pregunta relacionada al objetivo que queremos lograr. Por eso, y eso es el punto, desde hacer una buena pregunta en hacer una pregunta estratégica. El término estratégico es que tenemos un objetivo que hay que lograr. Ujú. Las preguntas nos mueven a nivel de relación, sensación y también técnico a lograr este objetivo. Entonces, es un arte porque después necesitamos, después que hemos aprendido la técnica, Sí. nosotros, o sea, las personas ponen arriba de la técnica el conocimiento personal. Y el conocimiento personal junto a la técnica ayuda en tener intuiciones. Así se ve, ¿no? Por ejemplo, muchas Ujú. veces el profesor cuando trabaja, o también nuestros terapeutas más, digamos, exitosos, que hablando le sale una idea, le sale una intuición y hacen una pregunta que reestructura terapéuticamente y crean una experiencia emocional correctiva. Es técnica, Ujú. conocimiento personal juntado que genera una percepción del mundo diferente. Y última cosa, Sí. la evolución humana coincide siempre con las preguntas que las personas se hacen. Sin preguntarnos, sin poner en duda Ujú. también las cosas, nunca hay evolución. Una buena evolución humana, también científica, siempre ha coincidido con preguntarnos algo Ujú. que nadie se había preguntado. Y William James decía siempre, la diferencia entre una persona normal y el genio es que el genio se pregunta cosas que la persona normal nunca se pregunta. No se da respuesta, se pregunta. Eso es el Siempre tema. vale, interesante. Entonces, este arte, ¿no? Y este aprendizaje entiendo que tiene mucho que ver, ¿no? Con cómo lo podemos aplicar a nosotros mismos. Y entonces, en esta línea, Estefano, ¿cómo podemos dialogar mejor con nosotros mismos? Entiendo que en el día a día, ¿no? O incluso para nuestro trabajo, ¿no? Para desarrollar esta competencia que tú decías, no solamente, ¿no? Que tenga un impacto en nosotros. Sí, aquí más que explicar a nivel de concepto, Ujú. me gustaría dar una pequeña estrategia. ¿Ok? Vale. Y no es una técnica, pero es una pequeña estrategia para ayudar ayudar a todas las personas a dialogar mejor con nosotros mismos. El diálogo interior es algo automático. Muchas personas todo el día hablan con su sí mismo y no se dan cuenta. O sea, Ujú. es que nosotros tenemos siempre tres niveles de comunicación y relación. La comunicación y relación con nosotros mismos,
la Ujú. comunicación y la relación con los demás, y una comunicación y una relación con el sistema, con el mundo. En realidad hay también una cuarta dinámica de comunicación y relación, es la dinámica con lo invisible, el trascendente, porque todo el mundo la tiene, aunque las personas dicen, yo no creo en eso, la relación es que no crees en esto. ¿Ok? Cierto. Ujú. Pero es un tema un poco más difícil, digamos, a nivel operativo, desde una perspectiva estratégica, nos movemos sobre estos tres niveles. Y la relación con uno mismo está siempre presente, porque aunque estamos enfrente de una persona, también estamos con nosotros mismos. Entonces, puede ser que hay una relación con nosotros mismos y no con una persona, pero Ujú. con nosotros mismos y con el sistema, el ambiente, hay siempre. Entonces, la capacidad de dialogar con nosotros mismos coincide también con la capacidad de tener o gestionar unas emociones o también desarrollar algunos razonamientos. Y la estrategia que me gustaría sugerir es esta. Estás enfrentando una situación, un problema, una dinámica, cualquier Ujú. que sea, y el resultado de lo que vais a tener, que puede ser un resultado también a nivel de razonamiento, de pensamiento. Estás pensando en algo y el resultado final no os gusta. El Ujú. resultado final no ayuda en solucionar el problema, no ayuda en gestionar la situación, no ayuda en nada. Hay que volver al principio. O sea, no gestionar la última parte. O sea, volver a empezar nuevamente desde el principio el razonamiento, pero con una premisa diferente. O sea, lo que hay que cambiar no es la dinámica de razonamiento, sino las premisas que mueven el razonamiento. En esto Aristóteles nos ayuda mucho. Ujú. La premisa determina la evolución del pensamiento. Si cambio la premisa, cambio toda la evolución del pensamiento. Y a este nivel, sustituir la premisa con una pregunta, no con una creencia o una afirmación. O sea, crear una pregunta desde la cual mover todo el razonamiento. Si terminamos el razonamiento y todavía no os gusta o no funciona o es ineficaz, volvemos otra vez a cambiar la pregunta dónde mover el razonamiento. O sea, cambiar, como dice el profesor Nardone, siempre todo desde el principio, no al cambiar algo al Ujú. final, siempre desde el principio. O sea, volver al principio y cambiar las dinámicas que mueven desde el principio el razonamiento. Si esto no funciona, bueno, la mayoría de las veces funciona. Ujú. Si no funciona, lo que podemos hacer es un pequeño autoengaño funcional con nosotros mismos, como un surcar el mar sin que el cielo lo sepa con nosotros mismos. Sí. Volvemos al principio y nos preguntamos, ¿qué me diría respecto a ese tema mi padre, mi madre, mi maestro de yoga, mi maestro de artes marciales, mi terapeuta, mi psicólogo, o sea, alguien que para vosotros es importante? ¿Ok? ¿Qué me diría esta persona? Y de ahí desarrollar el pensamiento, cómo ponerse en los zapatos de otra persona, que significa Ujú. mirar la misma cosa desde una perspectiva diferente, pero haciéndose esta pregunta. Y si al final eso no funciona, volver otra vez al principio y preguntarme, ¿y ahora qué me diría respecto a esta situación otra persona? Ujú. Siempre así hasta cuando os daréis cuenta que muy fácilmente y también muy rápidamente vais a lograr una perspectiva o sensorial que crea una sensación buena o una perspectiva operativa que os permite de gestionar o solucionar el problema. Última estrategia, Sí, como si fuese una clase hoy, sí, claro. técnicas y estrategias, sabéis que describir una situación en idiomas diferentes cambia la sensación de la situación. Entonces, si vosotros tenéis la suerte de hablar más de un idioma, eso es un ejercicio fundamental. Yo tengo la suerte de hablar bastante bien, por lo menos 5 idiomas, ¿no? Ujú. Tengo un problema, la primera operación de problem solving que hago es
describirlo en italiano, describirlo en español, describirlo en francés, describirlo en inglés, describirlo en alemán. Y os puedo asegurar que cambian las sensaciones personales respecto al mismo tema. O sea, el problema es lo mismo, el lenguaje, el idioma que utilizáis cambia la percepción, porque cada idioma tiene su modalidad, su, ¿cómo puedo decir? Cada palabra en un idioma diferente tiene un impacto diferente. Mm. Y eso es una operación de problem solving muy, muy eficaz. Describir la misma situación en idiomas diferentes. Si conocéis claramente. Bien el idioma, ¿no? Mm. Alguien me preguntó, pero ¿podría funcionar si lo pongo en Google Translate y lo traduzco? Ujú. No funciona mucho porque lo que cambia es el sentido de las palabras que, que tenéis que domináis. Claro, Y la que buscas tú para, ¿no?, traducirle esa sensación al idioma. exacto, entonces no es el hecho de traducirlo, es el Mm. hecho de utilizar un idioma diferente que genera sensaciones diferentes. Es Y una como una parte reestructuración en otro idioma, ¿no? exacto, exacto, en otro idioma puede ser una reestructuración. Y la cosa bonita es que muchas veces para, no solucionarlo, pero para aligerir la percepción de un problema, en mí, Ujú. el idioma español es súper eficaz. Claro. Sí, súper eficaz, porque tiene una dinámica que para mí, respecto a mi percepción, me pone más ligero la situación. Es un surcar el mar sin que el cielo lo sepa con nosotros mismos, pero funciona. Y si os Ujú. permite de ser más eficaz y eficiente, o sea, de tener, como decía Bandura, una percepción de autoeficacia mayor, en realidad lo que pasa es que tenéis una eficacia mayor también operativa. Claro. Bien, interesante. Y entiendo que muchas de las personas que nos están viendo se están haciendo preguntas, valga la redundancia igualmente, y mientras que aprovechamos para que, ¿no?, vayan comentando y escribiéndolas, libros de referencia, Estefano, donde podamos, ¿no?, indagar sobre el tema, estudiarlo igualmente, ¿no?, para poder hacernos expertos, ¿no?, en esta dimensión. Digamos que el libro por excelencia, ¿ok? Ujú. Que hay que estudiar en sobre este tema es el libro del profesor Nardone, junto al profesor Salvini, que es El diálogo estratégico. Os digo todos los libros que son traducidos también en español, así que no hay ningún problema. Vale. El diálogo estratégico es el libro fundamental que nos permite de aprender a Ujú. hacer las buenas preguntas y sobre todo dialogar estratégicamente, hacer preguntas con ilusión de alternativas, hacer preguntas estratégicas, hacer preguntas orientadoras, Ujú. discriminantes, todas las tipologías de preguntas. En principio de la directa hemos hablado también del libro que ha salido hace poco, que es Sí, la temática de la comunicación digital, que el próximo viernes hacemos un seminario online en línea, yo y el profesor, sobre ese tema, y ahí hay un capítulo de cuáles son las mejores, bueno, la evolución, digamos, del diálogo estratégico a nivel digital. Entonces, la base es la misma del diálogo estratégico a nivel, digamos, sí. humano, pero digitalmente se pueden crear dinámicas y preguntas un poco diferentes, ¿no? Preguntas retóricas de una cierta forma que a nivel digital ayuda muchísimo, sobre todo la eficacia y la eficiencia terapéutica. Y el segundo libro Ujú. gustaría aconsejar es un libro un poco raro, digamos así, no es muy fácil leerlo en el sentido que no es un libro tan simple de leerse antes de acostarse, digamos, pero ahí hay un concentrado de sabiduría en saber dialogar. El libro se llama El maestro y las palabras, creo que está Ujú. traducido así en español, no sé, que es de Sant'Agustín. Es Ujú. todo un diálogo entre Sant'Agustín y su hijo Adeodato, ¿ok? Y ahí es increíble porque este hijo hablando siempre está corregido por Sant'Agustín, que sabéis, Sant'Agustín antes Sí. de ser santo tenía como una carrera en public speaking, Ujú. o
sea, daba clase de hablar en público, de oratoria. Es muy interesante este personaje. Y ahí corrige el hijo en hablar de una cierta forma. O sea, se puede ver cómo la atención y la precisión en seleccionar una palabra y otra, Mm. describiendo los efectos que se crean eh, utilizando una u otra palabra. Y eso es verdaderamente un aprendizaje si claramente tenéis un background de conocimiento estratégico. Ahí se puede aprender mucho la capacidad de comunicar y relacionarse. No es un libro fácil en el sentido que no es tan Sí, fluido, pero esos son los dos libros que os recomiendo. gracias. Bien. Bueno, tenemos también el último, que es La noble arte de la persuasión, claramente del profesor Nardone, que es un resumen, digamos, muy específico y técnico de toda la parte de la persuasión. No solamente de las preguntas, hay mucho De más. todo el... Bien, pues entonces, Estéfano, comenzamos con las preguntas que los espectadores nos están haciendo. Y la primera es Chiara, que quiere preguntarte si existen respuesta para todas las preguntas. Eso es una buena pregunta. Mm. Eh, bueno, os contesto en dos maneras. En realidad, sí. O sea, Ujú. una persona puede contestar a todas las preguntas. Esto no significa que la respuesta que dan son respuestas inteligentes, pero la capacidad de poder decir algo sobre algunos temas, eso el ser humano lo tiene, porque coincide con el libre arbitrio, la libertad. Hablar de todo. Entonces, Ujú. una pregunta que es una pregunta solamente para hacer reflexionar, un tonto contesta cognitivamente. Entonces, técnicamente sí, se puede contestar, pero en realidad, si una persona tiene una justa sensibilidad, algunas preguntas Ujú. tenemos que dejarla así, porque son algunas preguntas que podemos volver a hacerla a nosotros mismos y simplemente haciéndola nos conectas con algunas reflexiones. Si contestamos, cerramos, digamos, la El- dinámica. Ujú. Entonces, técnicamente sí se puede contestar a todo, no significa que las respuestas que vamos a dar sean justas o inteligentes. Y entonces, como decía Oscar Wilde, mejor quedarse en silencio Ujú. en vez de contestar confirmando que no sabemos contestar, ¿no? Oscar Wilde decía de una forma un poco más dura, pero el sentido es este. Pero, digamos, una buena pregunta, esa es una pregunta más existencial, digamos así, estratégicamente tendríamos que dejarla abierta, o sea, no contestando, sino dejar que nuestro pensamiento genere otro pensamiento sobre la pregunta. Eso es el tema. Vale. Bien. Pues continuamos con Esther, que ¿no? te hace, te hace este comentario. ¿Y cómo saber si nos estamos autoengañando? A veces nos hacemos las preguntas que nos convienen, dice Esther. Ahora, tendríamos que hablar del autoengaño. Ujú. Bueno, depende de cuánto queréis ir en profundidad sobre el autoengaño, porque ahí empezamos en el mundo, estamos en el mundo de las paradojas. El mundo de las paradojas necesita mucha flexibilidad mental. Entonces, todo el mundo se autoengaña continuamente. O sea, todo lo que vamos a pensar, creer, técnicamente es un autoengaño. La diferencia es si lo que yo creo o lo que genero Ujú. funciona o no funciona. ¿Qué significa funcionar? Significa que lo puedo gestionar en la realidad. O sea, me genera el resultado que más o menos yo quiero. Pero eso significa que todo es un autoengaño. Y si todo es un autoengaño, también el autoengaño es un autoengaño. Y estamos adentro de la paradoja, porque si todo es un autoengaño, y entonces también el autoengaño es un autoengaño, significa que habrá autoengaños y verdades. Es el punto que no sabemos cuáles son.
En epistemología, los filósofos modernos toman la descripción, la definición de Aristóteles de verdad, ¿no? Aristóteles dice, la verdad es decir lo que es de lo que es y decir lo que no es de lo que no es. Fantástico. Pero al mismo tiempo los filósofos modernos dicen, y al mismo tiempo es decir nuestra perspectiva de lo que es. Es maravilloso, que es el autoengaño, ¿no? Me acuerdo de un comentario en un congreso diciendo, el autoengaño no existe. Había un ponente que, hablando de eso, dije, pero el autoengaño no existe. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, eso es un autoengaño. Pero si para la persona no existe, ese autoengaño puede funcionar como no puede funcionar. Entonces, claro que siempre nos estamos autoengañando. Constantemente, ¿no? Constantemente, no podemos salir de eso. Pero al mismo tiempo no estamos autoengañándonos porque si eso coincide con esas perspectivas más sensoriales y la gestión de la realidad, eso funciona para nosotros, coincide con una verdad, que automáticamente no es un autoengaño, es una verdad. O, como dicen los extremistas del constructivismo extremo, es un autoengaño funcional. Pero entonces, como dice el profesor Nardone, en esta temporada histórica la verdad coincide con lo que funciona. Entonces, estamos ahí, por eso he dicho antes, necesitamos un poco de flexibilidad mental. Estamos siempre autoengañándonos. La única diferencia es las preguntas que hago a mí mismo, a otro. ¿Permite a mí mismo o a la otra persona de generar una mejor gestión de su realidad? ¿Permite de salir de un problema? ¿Permite de solucionar una dinámica? Si esto lo permite, significa que es un autoengaño funcional. Si no lo permite, hay que cambiar el autoengaño. La mejor manera de cambiar un autoengaño es preguntar algo diferente que genere otro autoengaño. El tema de los autoengaños probablemente tendríamos que hacer digamos, una directa Solo de eso. Autoengañándonos, ¿no? Autoengañándonos de una forma maravillosa. Pero justo hoy estaba hablando con un paciente que, bueno, toda una dinámica de vida que no sabía qué hacer en su vida y tal. Me decía, yo pero quiero ayudar a las personas porque yo me he ayudado a mí mismo y quiero transmitir toda mi experiencia. Bueno, así. Entonces le hablé de la cola del barone di Munchausen, ¿okay? Que es la descripción del autoengaño perfecto. ¿Conocéis, no? El barón de Munchausen que estaba en caballo, cae adentro de la, ¿cómo se llaman? Arenas que se mueven. Arenas movedizas. ¿No? Entonces, más se mueve, más baja. Entonces, empieza a gritar ayuda, a pedir ayuda y no hay nadie. No tiene una cuerda para lanzar, para agarrar a un árbol, entonces está ahí solo. Y le sale un pensamiento y dice, pero yo tengo una cola del pelo muy largo. Probablemente si alguien me tomaría la cola del pelo y empezaría a tirar, yo saldría. Entonces dice, pero yo puedo tirarla solo a mí mismo. Entonces se agarra la cola del pelo, empieza a tirar, ¿ok? Solo su pelo y sale de la arena movedizas. Movedizas. Sale de la arena con el caballo. Esa es la forma de autoengaño, de self-help, de autoayuda, más la descripción más mágica que hace Paul Watzlawick en un libro que se llama así, además, ¿no? ¿Y eso es verdad o no es verdad? Físicamente no funciona. Pero si lo creo, me va a funcionar. Cierto. Ese es el tema del autoengaño. Bien. Y Sara, ¿no? En relación a lo que decías antes, ¿no? De igualmente las preguntas que nos hacemos, ¿no? Para poder, las técnicas que decías con nosotros mismos.
si existen algún otro, si nos podrías dar algún consejo de cómo hacer preguntas, ¿no? A los demás, a las personas, cuando hay algún tipo de conflicto. Mm, ok, ok. Esa es una buena pregunta. Hacemos un pequeño spoiler. En Ujú, octubre, noviembre va a salir en italiano un libro que hemos escrito con el profesor sobre la negociación. Y en 2025 saldrá también en español porque ya lo hemos contratado con la editorial. Entonces ahí vais a descubrir todo el enfoque estratégico en cómo gestionar un conflicto. Pero la parte importante que podemos decir ahora es esto. Cuando hay un conflicto, hay un desequilibrio, digamos, de poder. ¿Qué significa? Significa que si hay un conflicto, alguien tiene algo que la otra persona no tiene. Puede ujú, ser también la razón, ¿ok? No es necesariamente algo material, ¿ok? cierto. Ujú, Puede ser la razón, puede ser una idea, puede ser cualquier cosa, ¿ok? Lo que nosotros queremos es tomar esta cosa que la persona tiene y que tiene que darnos para lograr esta cosa. Pero si intentamos tomarla, ahí se crea el conflicto. Para que el conflicto no se crea o que se solucione, necesitamos que la otra persona nos ofrezca esto. Entonces no somos nosotros que tenemos que tomarla, sino la ujú, otra persona que tiene que ofrecerla. Para ofrecerla, ahí es importante crear una secuencia de preguntas que puedan impactar a dos niveles. Uno a nivel cognitivo, en el sentido de razonamiento, que tenga una congruencia lógica, pero sobre todo ujú, un impacto a nivel de sensaciones. O sea, las sensaciones que coinciden también con el nivel relacional entre las personas están, digamos, hechas bien, la persona se sentirá, digamos, abierta hacia nosotros. Y si con esta apertura que nosotros creamos a nivel relacional, emocional, añadimos una congruencia lógica, ahí la capacidad de solucionar el problema que coincide con bajar el nivel del conflicto aumenta muchísimo. Entonces tenemos que mover las preguntas que puedan impactar a nivel palo encefálico técnicamente, pero al mismo tiempo también a nivel telencefálico. Emociones y razonamiento al juntos. mismo tiempo. Mm, Pues, mm. no es Ah, fácil, no, claramente. parece fácil, pero pero no lo es. Bien, y, eh, Kiara quiere preguntar igualmente si, aconsejas, por ejemplo, ¿no?, el que haya un entrenamiento constante en este arte de hacernos preguntas, ¿no? En cosas de la vida cotidiana, con los niños, ¿no? O con Mira, digamos que aquí yo añadiría un autoengaño. Si nosotros vivimos con la idea que toda la vida es un entrenamiento, lo que hacemos es entrenarse bien, porque si vais a entrenar mal, el resultado no será bueno. Toda la vida es un entrenamiento en gestionar a nosotros mismos, en aprender a solucionar problemas, aprender a gozar de los resultados, porque muchas veces la gente no está capaz de gozar de los resultados o de los ujú, objetivos logrados. Eso es un tema muy importante en esta temporada histórica. Mucha gente no sabe más, no estás más capaz de recibir. O sea, está capaz de dar y no de recibir. Hay otros que no saben dar. ujú, ¿Ok? Entonces, toda la vida es un entrenamiento. Y entonces, si la vemos así, el arte de hacer buenas preguntas para lograr más fácilmente sus objetivos, toda la vida es un momento de entrenamiento. Podemos hacerla de una cierta, entrenándonos así cuando vamos a tomar el café en la cafetería, cuando ujú, salimos con un amigo, cuando hablamos con nuestros padres, cuando hablamos con nuestra pareja, cuando hablamos con nuestros hijos. Todo un entrenamiento. Y como el entrenamiento físico
funciona que más te entrenas y más te entrenas bien, más el cuerpo reacciona de una forma justa, digamos, con los resultados físicos y estéticos de una cierta forma, más que el aprendizaje, el entrenamiento de hacer unas buenas preguntas, te va a coincidir con tener más capacidad de relacionarte con los demás y obtener resultados. Claro. Todo depende de cuánto estás adentro del entrenamiento. Vale, bien. Andrea dice, hola, me gustaría saber cómo desarmar a una persona a través de la comunicación estratégica. No sé si Desarmar. no sé si es desarmar o desamar. De- Andrea, si nos podrías ayudar, porque no sé si es desamar de desamor o desarmar ¿no? De desarmar el... bueno, desamar, bueno, es bastante fácil. Mm, O sea, empiezas a hacer cosas que a las personas no les gustan, empieza a parecer lo más feo que puede ser para la persona y esta persona gradualmente te va a desamar. Al revés. desarmar, dice, Desamar. perdón. Ok, Mm, ok. Bueno, depende de qué arma tiene la otra persona. Hacemos un ejemplo más fácil, que si ujú, no, aquí podemos contestar una media hora a nivel teórico. El ejemplo que hacemos siempre cuando, por ejemplo, una persona tiene una dificultad en el trabajo, que tiene un jefe muy agresivo, muy impactante, que grita un poco, que empuja ujú. mucho y siempre corrige, 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 corrige. Bueno, la mejor manera para desarmarlo es utilizar la estrategia, el estratagema, matar al serpiente con su mismo veneno. Agradecer de lo que hace. Decirle, muchas gracias por lo que usted está haciendo, porque he entendido ahora, antes no lo había entendido, disculpa, he entendido ahora que cada vez que usted me dice, me corrige o grita o se enfada, no lo hace contra mí, lo hace para hacerme mejorar. Lo he entendido ahora. He tenido 3, 4, 2 años para entenderlo, pero lo he entendido ahora. Entonces, por favor, cada vez que usted ve que yo no estoy haciendo bien una cosa, por favor, que se enfade conmigo, porque esa es mi manera de mejorar. Eso me Ujú, hace mejorar mucho. Y haciendo así, se crea un doble vínculo. Porque si la persona está contra vosotros, no va más, no quiere más corregir o cierto. enfadarse porque claramente está contra vosotros. Pero si sigue corrigiendo, enfadándose, vosotros verdaderamente vais a descubrir que lo está haciendo para vosotros. No es más contra, es por vosotros. Pero así también los niños, ¿no? Esos Ujú, niños que siempre gritan, quieren estar al centro de la atención, la mejor manera es decirle, ok, todo el mundo se para. Bueno, ujú. hijo mío, tiene 10 minutos para hacer tu show. Vamos, todo en silencio y miramos el hijo que quiere hacer su show. Os puedo asegurar que el hijo no hace nada. O empieza y después un minuto no sabe más qué hacer. Muchas veces la guerra existe porque hay una resistencia en no quererla. Entonces, una vez que pedimos de hacer una cosa, bajamos la resistencia en hacerla. Eso es el tema fundamental del ser humano. Muchas veces somos nosotros que creamos los problemas porque no queremos tener el problema. Entonces, sin darnos cuenta, creamos unas resistencias que generan el problema, lo que para nosotros son las soluciones intentadas, ¿no? Ujú. En vez de decir, no, no, eso no, decirle muchas gracias. Eso es desarmar a una persona. El arma que utiliza contra nosotros no la combatimos, sino le decimos utilízala.
utilízala, por favor, porque más la utiliza, más me ayuda. Similia similibus curantur. Ujú. Utilizar la misma arma para quitar el arma. Ese es el tema. Bien. Bueno, Estefano, pues creo que hemos llegado, ¿no?, al final. Y si alguien tiene alguna otra pregunta, ¿no? Todavía no podemos quedarnos un ratito más, ¿no? Sin problema. Agradecerte, ¿no? Yo creo que han salido temas muy interesantes que podríamos, ¿no? Incluso yo te invito a que vuelvas a venir pronto otra vez aquí a Experiencias un lunes en español y que pudiéramos hablar, ¿no?, de los argumentos que has dicho, ¿no?, del libro de la negociación, que creo que es muy interesante, ¿no? Incluso, ¿no?, a nivel actual que estamos viviendo, ¿no?, que tiene una gran trascendencia, ¿no?, no solamente personal, sino a otros niveles. Entonces, si nos das las primicias en español, nosotros encanta. Sí, sí. Vale. Lo hemos escrito también por ese tema, porque Mm. técnicamente trabajando también con el ejército y con muchos, bueno, Ujú. de situaciones que en el mundo ahora son muy impactantes a nivel Sí, global. Y dando clase de eso desde hace tiempo, hemos dicho, pero es llegado el momento de declarar cuáles son nuestras técnicas de negociación. Entonces, por eso ha nacido ese libro que va a salir este año y próximo año en español. Pero sí podemos pensar de hacer una experiencia estratégica sobre ese tema. sí. Igualmente, ¿no? El viernes estaremos, ¿no?, contigo aquí en España, aunque directamente no será online desde Italia, y para que hablar de pragmática en la comunicación digital, ¿no? Un tema como, ¿no?, después de pospandemia, que fue cuando escribisteis el libro, ¿no?, bastante bueno, interesante para poder comunicarnos, ¿no?, en esta nueva dimensión, podríamos decir, que ha venido para quedarse. De hecho, nació ahí, en cierta forma, Experiencias, ¿no?, en parte, y creo que Sí, es ¿no?, igualmente una manera de hacernos preguntas telemáticamente, y cómo hacerlas, ¿no? sí. O sea que Sí, sobre todo porque el tema fundamental que esa ha sido una pregunta que nosotros hemos ujú, hecho durante la pandemia, porque el 99% de nuestras actividades en el centro antes de la pandemia era en vivo, en presencial. Y ujú, con la pandemia, yo me acuerdo, y el profe un día nos hemos mirado en la cara y nos hemos dicho, ¿y ahora qué hacemos? Porque no es solamente utilizar una herramienta, como ahora todo Zoom o lo que hay, sí, ¿no? Es utilizar la herramienta manteniendo la misma eficacia, la misma eficiencia. Porque utilizar una herramienta, bueno, en su mismo no tiene nada especial, pero es cierto. utilizar una herramienta que es la comunicación digital, manteniendo a nivel terapéutico, a nivel de consulta y Ujú. también a nivel de clase, de dar una clase, la misma eficacia y la misma eficiencia. Entonces nos hemos preguntado, ¿cuál es la diferencia fundamental entre esta tipología de relación y la otra? Ya. Y todo Mm, nace con una pregunta y de ahí sí, vamos a desarrollar como todo. trampolín, ¿no? Bien, y una última pregunta que responde un un antiguo alumno que le gustaría hacer. Dice, ¿no?, cuando seleccionamos los puntos de vista, pensamos solos en nuestros amigos, maestros, o puede ser útil con quienes tenemos enemistades también. Pregunta Guillermo, desde Chile. Hola Guillermo. Claro, pues, Muy útil, muy útil. Porque muchas veces una perspectiva de un enemigo es la perspectiva que nos falta. Y yo me acuerdo que mi maestro japonés, yo le pregunté algo una vez, ¿ok? ujú, Y él me dijo, nosotros, o sea, nosotros en el sentido del ser humano, buscamos donde ya conocemos. Entonces, ¿queréis verdaderamente cambiar perspectiva? Muy bien, asumir una perspectiva de una persona que no os gusta, de un enemigo, de alguien que sí, está lejos años de vuestras morales, de vuestra ética. Y mágicamente ahí podréis descubrir que también de esta perspectiva hay un sentido que podéis aceptar y que probablemente os falta en el crear
En el vuestra marco, imagen, ¿no? Ujú. exacto, vuestra imagen de toda la situación. Quería Entonces, añadir un punto de vista, ¿no? Ulterior, o sea, mayor que... exacto, Mm. exacto, así. Entonces, María, yo diría que ha llegado el Cerramos. tiempo, sí. Muchas gracias a ti por Sí. todo, bueno, el esfuerzo de hacer preguntas estratégicas, experiencias estratégicas, con preguntas estratégicas también para toda la gestión de nuestros másteres en España, bueno, de todo lo que tú haces para el centro. Y os dejo solamente con una reflexión. La vida no es solucionar problemas o tener respuestas. Muchas veces los problemas se pueden traducir en preguntas y vivir con preguntas sin respuestas es vivir sin problemas. Muchas gracias. Gracias a ti, Estefano. Y gracias a todos por estar ahí. Un abrazo.